En esta clase vamos a ver un poco sobre algunas alteraciones del sistema inmune que nos pueden llevar a enfermedad, como pueden ser las enfermedades autoinmunes, o el cáncer, o las inmunodeficiencias. Bien, entonces, el no funcionamiento del sistema inmune puede llevar a alguna inmunodeficiencia, que hay varios tipos de inmunodeficiencias, pueden ser en algún tipo de monoglobulina, en otra, en las células del sistema inmune, o también al no poder funcionar el sistema inmune se deja de frenar, podríamos decir de alguna manera, las células que son neoplásicas, el sistema inmune no las puede controlar y eso genera un sobrecrecimiento de estas células. También hablamos de una incapacidad del sistema inmune de distinguir lo propio o de lo no propio, es decir, cuando se pierde la tolerancia a lo propio, se generan las reacciones autoinmunes o las enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, etc. O también se pueden dar situaciones en donde hay una reacción inflamatoria, una reacción del sistema inmune exagerada, que en este caso estamos hablando de hipersensibilidad, como pueden ser las alergias. Bien, en el caso de las inmunodeficiencias, las podemos clasificar en aquellas que son primarias o secundarias. Primaria es cuando la deficiencia en sí es lo que genera la enfermedad. Es decir, que puede haber una deficiencia en la producción de algún tipo de célula, que pueden ser las células B o las células T. Cuando hablo de células son los linfocitos T o los linfocitos B, o pueden ser mixtas, o puede ser en algún otro tipo de célula como en los fagocitos o en las células natural killer, o puede ser en alguna proteína soluble como el complemento, que es un grupo de proteínas que participan activamente en la respuesta inmune, que contribuyen a esa respuesta inmune. Entonces, si hay algún déficit en alguna de estas aristas, se genera algún tipo de inmunodeficiencia que se va a manifestar con algún tipo de infección recurrente, que se manifiestan generalmente desde la niñez. Algunas están más asociadas a algún tipo de infección y otras a otras, por ejemplo, bacterianas o víricas. Y esto lleva a hacer estudios más profundos de la inmunidad para poder abordar estas enfermedades. Y secundarias es cuando hay una inmunodeficiencia, pero inducida para, por ejemplo, hacer el tratamiento contra alguna enfermedad. Hay muchas enfermedades o por ejemplo, el mismo la preparación para un trasplante de médula ósea, este paciente hay que inmunosuprimirlo, entonces obviamente va a tener todas las células del sistema inmune con poca actividad o en menor cantidad, entonces hay una respuesta inmune deficiente, ¿sí? Pero no hay un origen en el individuo sobre esa inmunodeficiencia, sino que es inducido en este caso. Bueno, alguna de las alguna de las explicaciones que tiene la progresión de un cáncer. Sabemos que cáncer es una proliferación rápida de algunos tipos de células que son anormales y que esas células empiezan a invadir algún órgano y que en algunos casos se desprende parte de esas células y se alojan en algún otro tejido generando lo que se llama metástasis y ahí encontramos pequeñas o grandes grupos de células tumorales en varios tejidos, en más de uno, más allá del primario, que es de donde se originó. Los tipos de cáncer más frecuentes es el de pulmón, seguido del de mama, colon, recto, próstata, estómago, hígado, etc. Y la distribución de cáncer en el mundo, pueden ver en este mapa, algunas regiones de América que son más prevalentes, por ejemplo Argentina, bueno, tiene una situación como intermedia en cuanto a la prevalencia e incidencia de cáncer en el mundo. Sabemos que para que se prolifere este grupo de células tumorales es porque hay algún cambio en la regulación de la replicación de esas células. Entonces hace que una célula que normalmente se dividiría y quedaría ahí, se activa esa proliferación, esa replicación, y hace que haya un descontrol, podemos decir, de esa replicación. Y para que
esto ocurra, ese descontrol ocurra, puede haber dos situaciones, podríamos dividirla en aquellos que son genes que codifican para algún supresor de un tumor, es decir, que hay un regulador que mientras está presente hace que o evita que una determinada célula se replique activamente. Pero si eso se muta y se altera y deja de estar ese gen supresor, bueno, obviamente se va a activar la proliferación. O lo que puede pasar también es que haya genes inductores de un tumor o que se llaman proto-oncogenes, es decir, un gen que codifica para por ejemplo, alguna proteína que induce la proliferación de algún tipo de célula. Entonces, si existe la presencia de estos genes inductores, obviamente también vamos a tener una proliferación de células, eh, de células que normalmente no ocurrirían. Por lo tanto, acá va a haber una pérdida de equilibrio, va a haber un descontrol de esa división celular. Esto va a aumentar las posibilidades de que también haya mutaciones en esas propias células, por eso es que pueden ir cambiando a lo largo del proceso y se van a empezar a expresar proteínas que son anormales, que normalmente en las células no están, y también puede que haya una alteración de la apoptosis, que si ustedes recuerdan es la muerte celular programada, que es un proceso anormal para eliminar células, que en este caso puede que también esté alterado, por eso también va a haber una gran cantidad de células que no se pueden eliminar. Siempre se vincula el cáncer, el desarrollo de distintos tumores con la psiconeuroinmunología, es decir, cómo la parte psicológica o psíquica está vinculada con la neurológica y también con la inmunológica y en muchos casos también con la endocrinológica, los efectos hormonales, porque hay una interacción entre todos estos sistemas, como también lo hemos visto en otros momentos. Si bien algunos pueden relacionarse, no todos los tipos de cáncer se vinculan unos con otros. Por ejemplo, si se trata de un cáncer que viene por una susceptibilidad genética hereditaria, obviamente es algo que se hereda y quizás no tiene tanta implicancia la psiconeuroinmunología, o por un químico tampoco va a haber tanta implicancia, pero sí por aquellos que son por cambios hormonales, por ejemplo, cáncer de mama, de próstata, o algunos virus que inducen ciertos tumores, como por ejemplo el Epstein-Barr, o el cáncer de cervix o linfoproliferativos, pueden ser inducidos por algunos virus, y en este caso sí puede haber una predisposición de toda esta psiconeuroinmunología que predispone para que se genere ese cáncer. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay virus que te pueden infectar y que no genera más que una infección pasajera, y a algunos individuos esos virus pueden producir tumores, ¿sí? Y ahí está un poco el juego de la susceptibilidad individual para que ese tumor prolifere o no en esa persona. Y un poco es esto que complementamos con todos los sistemas que también predisponen o no a determinadas patologías. En cuanto al sistema inmune y el cáncer, hay una clara relación que la venimos mencionando, que es cómo el sistema inmune puede regular o evitar que un tumor prolifere. ¿Esto por qué? Porque hay células, principalmente las células NK y los linfocitos T, que ante la presencia de una célula que es anormal, como esta que tenemos en roja acá, eh, trata de, a través de sus mecanismos de eliminación de células, con los linfocitos CD8, que dijimos que son citotóxicos, inducidos por los CD4, que colaboran en este proceso, y las natural killer, que son células que liberan un montón de sustancias para eliminar células justamente que son anormales, como en este caso, eh, estas células pueden eliminarlas y de esa manera bloquear la posibilidad de que un tumor prolifere. Pero bueno, muchas veces sucede que en la acción de estas células, de los linfocitos TCD4 y los natural killer, o un déficit en la respuesta de estas células, no logra detener a la proliferación de estas células anormales, y es allí donde se pierde la regulación y prolifera el tumor. Bueno,
Otro aspecto de las alteraciones del sistema inmune es la autoinmunidad, que dijimos que es una pérdida o una alteración, no totalmente la pérdida, sino una alteración de la tolerancia inmune, es decir, de ser tolerante a lo propio. Empieza a haber una reacción a nuestros propios antígenos. Estas patologías pueden ser organoespecíficas, como puede ser una hepatitis autoinmune, donde hay una reacción del sistema inmune propiamente dicha hacia el hígado y no hacia otros tejidos, pero también pueden ser sistémicas, donde hay muchos órganos que pueden estar afectados, como en el lupus eritematoso sistémico, donde puede estar afectado el riñón, los pulmones, etc. Enfermedades autoinmunes hay muchísimas, acá les menciono algunas, y son enfermedades que habitualmente tienen muchos factores predisponentes. No es solamente el hecho de que el sistema inmune falló, sino que puede haber una susceptibilidad genética, puede haber una susceptibilidad ambiental, obviamente los factores inmunológicos que tienen muchísimo que ver en el desarrollo de estas enfermedades. Si nosotros pensamos en cuál es la causa de todo este cuadro que se genera en estas patologías, tomamos como ejemplo el lupus eritematoso sistémico, una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y estudiadas, por otro lado, y aún así hay muchos componentes o etiología de todo de este cuadro que se desconoce, pero sí se sabe que para el desarrollo de esta enfermedad hay factores genéticos, ambientales y hormonales que predisponen y que favorecen la pérdida de esta tolerancia. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Que hay una alteración de la eliminación de los componentes celulares, entonces va a haber una liberación de componentes celulares a la circulación que habitualmente no están presentes. Entonces hay una presentación de componentes antigénicos poco habituales en el organismo que van a ser expresados por las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T, y estos van a reaccionar contra esos antígenos. Y esos antígenos obviamente son antígenos propios de alguna célula, de algún tejido. Entonces empieza a haber una generación de células que se llaman autorreactivas contra nuestros propios antígenos. Y eso también induce una respuesta de los linfocitos B a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos obviamente también van dirigidos contra esos antígenos propios. Y esos anticuerpos pueden que ataquen directamente al tejido, a la célula, al antígeno, o también en algunos casos puede que se genere complejos inmunes circulantes con esos antígenos que también están en circulación y que por el tamaño de esos antígenos, esos complejos antígeno-anticuerpo, se terminan depositando en algún vaso sanguíneo pequeño, como pueden ser los riñones, en el glomérulo, y eso empieza a generar una enfermedad renal, o en los pulmones, enfermedad pulmonar. O también puede haber una respuesta inflamatoria a esos componentes circulantes, generando también todas esas citoquinas circulantes, una inflamación crónica. Entonces, todo este conjunto de respuesta que se produce en una enfermedad como el lupus va a, por un lado, producir una inflamación crónica, por otro lado va a haber daño tisular, y toda esa inflamación crónica y ese daño tisular va a llevar a las manifestaciones clínicas de la patología. En cuanto al laboratorio, las enfermedades autoinmunes se estudian en el laboratorio a través de distintos anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares, que se observan a través de improntas que tienen células con muchos antígenos, que si en el caso del paciente tiene un anticuerpo contra esos antígenos, esto se revela mediante una fluorescencia y se puede ver al microscopio de fluorescencia como ver en la imagen. Esto sería un patrón positivo para un tipo de anticuerpos que se llaman antinucleares, presente en este tipo de pacientes. Y hay otros anticuerpos que se dan en estas patologías que no vamos a ahondar ahora, pero sí sepan que se buscan algunos de esos anticuerpos, autoanticuerpos en el laboratorio, y se manifiestan, por ejemplo, mediante fluorescencia
inmunofluorescencia indirecta. Bueno, otra de las aplicaciones que tenemos mediante el conocimiento del sistema inmune, lo que se llama inmunoterapia, que también la podemos llamar bioterapia o terapias biológicas o terapias modificadoras de la respuesta biológica, que se trata de un tipo de estrategia para los tratamientos que de alguna manera estimulan o fortalecen al sistema inmune frente a alguna alteración del sistema inmune contra las infecciones, contra el cáncer o contra otras enfermedades. Y tienen como objetivo prevenir o a veces tratar alguna enfermedad. Y dentro de estos tratamientos biológicos podemos encontrar los que se llaman los anticuerpos monoclonales, las vacunas, como ya hemos visto, y los factores de crecimiento que también contribuyen a esa respuesta inmune. Siempre que vemos medicamentos que terminan con MAP, se está tratando de este tipo de medicamentos porque de los que se llaman anticuerpos monoclonales, porque justamente proviene del inglés monoclonal antibody, el sufijo MAP, ¿sí? Como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal bastante utilizado en la medicina. Bueno, entonces, estos anticuerpos monoclonales, ¿qué son? Son anticuerpos que se producen en forma in vitro generalmente, dirigidos y que son todos iguales, por eso es monoclonal. Pertenecen a un clon que se reproduce muchas veces y que genera un tipo de anticuerpo específico contra algo. Y esos anticuerpos se diseñan obviamente en laboratorios y que lo que van a hacer es mejorar o hacer una respuesta contra algo que yo quiero eliminar. Esto se suele usar, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes o para disminuir una respuesta inmune. Por ejemplo, para el tratamiento, supónganse, hay algunos que esta es una célula cancerosa que tiene muchos antígenos. Entonces, hay algunos medicamentos como el rituximab que lo que hacen es dirigir o generar anticuerpos monoclonales contra algún antígeno de este tipo de cáncer, que a su vez estimula a los linfocitos B para que produzcan este tipo de anticuerpos y al haber anticuerpos contra eso se va a favorecer la eliminación de esa célula tumoral. Y lo mismo sucede con los anticuerpos, con las células T. Algunos anticuerpos que van dirigidos contra la célula cancerógena también inducen a las células T a que eliminen a esa célula cancerógena. Entonces, esto ayuda a eliminar algunos tipos de cáncer. ¿Cómo se producen? Bueno, un modo de producir es introduciendo el antígeno para el cual yo quiero generar una respuesta inmune, puede ser algún antígeno de esa célula tumoral, por ejemplo, a un ratón. Se inmuniza y se separan células de ese ratón productora de esos anticuerpos. Esas células productoras de anticuerpos se conjugan con otras células que son tumorales y que tienen de crecimiento rápido y gran cantidad de células, formando lo que se llama, al fusionarse estas dos células, un hibridoma. Ese hibridoma, mediante un cultivo de esas células del hibridoma, va a generar una gran cantidad de esos anticuerpos que después se separan y luego se inyectan, se preparan como un preparado para inyectar y que poder introducir en el individuo estos anticuerpos monoclonales. Otra de las alteraciones del sistema inmune son las reacciones de hipersensibilidad, dentro de ellas las alergias, donde va a haber una respuesta exagerada del sistema inmune contra algún inductor o alergeno. Esos alergenos son generalmente proteínas que encontramos en el medio ambiente o en los alimentos o por contacto, que pueden generar como una reacción muy exagerada y produciendo mucha sintomatología. Esto se da en individuos que se dicen atópicos, es decir, que ya tienen una sensibilidad exagerada. El paciente que es atópico es un paciente que normalmente ante cualquier cosa se brota, o empieza con estornudos, o se le brota la piel, o tiene diarreas, o alguna manifestación gastrointestinal, o se le ponen rojos los ojos, etc. Ese es el individuo atópico.
Para que se dé esto, hay una serie de componentes que están participando continuamente, que son principalmente las inmunoglobulinas C, que los individuos atópicos generalmente tienen IgE aumentadas. Fíjense, esto es un control de sanos, rinitis, asma o eczema atópico. En todos los casos, los niveles de inmunoglobulina E son mayores que en controles normales. Y también participan un tipo de células que son los mastocitos, que son inducidos por las IgE a que liberen gránulos que contienen eh, sustancias que activan toda esta respuesta, como la histamina. Estos gránulos tienen histamina, entonces la histamina es uno de los causantes de estos cuadros alérgicos. Y también las células de tipo de Helper-2 o TCD4. Hay algunos alergenos conocidos muy frecuentes, como el polen, ácaros, hongos, fármacos o alimentos y de animales, que ya se sabe que generan una respuesta alérgica. Y en el caso de los alimentos, se suele usar algún etiquetado muy particular en los envases de los alimentos para que aquellas personas que son alérgicas lo pueden identificar rápidamente, como son los que contienen, como este símbolo que contiene gluten, crustáceos, huevos, pescado, etc. Bueno, todos estos mediadores que se liberan a través de la activación de los mastocitos, como les decía hoy, histamina, triptasa, entre otros como leucotrienos y prostaglandinas, que son también mediadores de inflamación, generan toda una respuesta inflamatoria sistémica donde va a haber aumento de la permeabilidad capilar. Entonces hay acceso de células a los tejidos. Hay edema de las mucosas y contracción del músculo liso, que lo ocasionan estos mismos componentes que se liberan en la inflamación. Y todo eso lleva a todas las manifestaciones clínicas típicas de las alérgicas, como las alergias como la urticaria, como el asma, la rinitis, etc. Bueno, y con esto terminamos esta clase, espero que se entienda y si no, me consultan.